Bueno, buenos días para ustedes, buenas noches para mí, amigos. Esto es Emoliente para Tres. Bueno, acá estamos con los fabulosos Gustavo de la Torre, Rubí Palomino, gente de gran trayectoria en la escena musical local, en sus particulares roles. Y bueno, acá yo, Rodrigo Chocano, un servidor de a pie. Un Y hoy doctor, día voy a amigo, un hacer- doctor. un doctor, que se le mueren los cactus. Y como yo le tengo mucha fe a mis dos panelistas, que son tremendas figuras en la escena musical nacional, yo les vengo a preguntar, pues yo vengo acá básicamente a que me ilustren sobre un tema bien interesante, miren, que es algo que para ellos es pan de cada día, pero que para mí, mucha gente con la que yo ando es algo no, es todavía un misterio, que es lo siguiente. Miren, yo cada vez que voy a Perú, termino yendo a conciertos de músicos increíbles en todo tipo de escena, cumbia psicoélica, hard rock andino puneño, fusión, en música criolla, en rock y pop. Voy a sitios, encuentro una música fabulosa y en Facebook cada vez mis redes es más difícil porque son tus propias redes, ¿no? Pero termino escuchando propuestas alucinantes o escucha del amigo que toca genial o que tiene una voz increíble. Y hay siempre esta pregunta de, pucha, no sé, pero esta persona es tan buena que ¿por qué no tiene más éxito en general? ¿Por qué uno no escucha a ellos en los medios? ¿Por qué no hay gente que está viviendo solo de la música, por ejemplo? Entonces, yo quería preguntarles a ustedes, muchachos, esta pregunta grande que ustedes conocen muy bien. ¿De qué depende que alguien muy talentoso tenga éxito en la industria musical? En el Perú, pero también pasando del nivel nacional en el Perú al nivel internacional. Es bien difícil, ¿ya? Porque es súper duro tener que aceptar que a veces el talento no es suficiente. Y porque, o sea, igual, por ejemplo, en Perú todavía no hay industria musical peruana como per se, ¿no? O sea, justo como hablábamos en algunos de los capítulos, de hecho, incluso, o sea, si bien es parte del PBI, que no debería ser un factor de importancia para considerar música, todavía no es un sistema que funciona, por ejemplo, como si ya empezó a funcionar el cine, ¿no? Que tras años de años ha generado un montón de cosas para poder volverse una industria cinematográfica, ¿no? Que pueda gustarnos o no, es otro rollo, pero que ya está existiendo la industria cinematográfica peruana, sí. Yo creo que hay dos elementos que hay que considerar medio claves, ¿ya? El primero es un tema estatal, que a mí sí me parece súper importante y que nunca voy a dejar de hablar, que es de que, claro, a ver, yo soy músico y tengo, por ejemplo, el Estado me apoya con estímulos económicos, no y puedo hacer mi disco y puedo hacer giras y todo, pero ¿dónde coloco esos productos? ¿No? O sea, finalmente, para que la gente me conozca, tengo que estar en algún medio de comunicación, ¿no? Porque Internet no es suficiente. Internet es una red que llega a una cantidad de personas en el país que no es el 100% de la población. No, creo que no llega ahorita ni al 50% de la población porque el Perú no es Lima, ¿no? Básicamente, y no son las capitales de provincias. Es mucho más amplio que eso, ¿no? Pero la radio sí es algo que llega a todos. Entonces, si no tenemos una cuota radial y la radio te cierra y se cierra a pasar música antigua, y si pasa música peruana, es música peruana antigua, justamente de la época en que se generaba música peruana en la radio, ¿no? Cuando yo era chibolo me acuerdo de escuchar en Radio América ATK y Alivio, y era súper paja, o sea, ¿no? Era chévere ir a la movilidad del colegio y escuchar como un perro, ¿no? De hecho me acuerdo que hasta pasaba en la casa de los gritos, que es mi canción favorita de Alivio, yo sé de paso. Entonces, eso es un factor importante que ahorita ya no tenemos. O sea, existe por ahí uno que otro programa de 1 hora a la semana, ¿no? Que pasa música peruana, pero que a 1 hora a la semana no genera una repetición. Y psicológicamente hablando, en tanto la corriente justamente del conductismo, de la repetición, es la que genera las cosas, ¿no? Los comportamientos. Entonces, por ejemplo, de repente a ustedes les ha pasado, ¿no? Ah, no, qué asco el reggaetón, o lo que fuese, pero como lo estás escuchando en la combi, yendo de un lugar a otro todo el día, de pronto llegas a tu casa y Terminas ya tienes la canción cantando. en la cabeza Claro. y ya estás cantando. Vas al tono y ya estás cantando, porque por conductismo tu cerebro ya hizo que eso. O sea, es como el ratón que le pone electricidad para que no Sí, coma el queso, ¿no? sí, Es la misma huevada. sí. La misma huevada, pero con música. Entonces, Claro. la excusa de. La excusa de, ay, no, es que a nadie le va a gustar, a nadie le va a gustar. O sea, amigos, la radio es la que decide qué nos gusta y qué no. El gusto mainstream se basa en el medio y se acabó. O sea, si a ti te repiten una bobada 10 veces al día, te va a terminar gustando, o por lo menos te va a pegar, pero eso va a hacer que la gente la conozca. Cuando la gente te conoce, te vuelves, bueno, redundantemente conocido en el país a nivel de escena, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Livio, es lo que pasó con Mar de Copas, lo que pasó con Zen, porque había radio, con Profesores Vertis, con todos estos músicos, con Yamarco,
que ahora son como lo más grande que tenemos, porque tenía una exposición. Y el otro lado de la ecuación es el lado de inversión, ¿no? O sea, tú puedes ser también un músico mega, hiper, ultra talentoso, pero sí hay que hacer una inversión en campañas de prensa, hay que invertir en medios, hay que invertir en tu video, hay que invertir ahora hasta en views, en campañas de YouTube, en Google Ads, ¿no? O sea, hay un montón de cosas en las que hay que gastar plata, aparte de solo hacer la música, y es una plata fuerte, ¿no? La inversión de una disquera, por ejemplo, para un sencillo en Latinoamérica, de solamente pauta digital, no video, no canción, nada de eso, es de mínimo $50,000. ¿Y Mierda. quién tiene esa plata en el bolsillo para invertir $50,000 para que tu canción llegue no sé, pues a los 7 millones de reproducciones en YouTube o los 4 millones de reproducciones en YouTube? Que igual no recuperas tu plata, ¿no? Porque cada millón de reproducciones en YouTube son como 1.000 cocos en regalías, más o menos. Entonces no estás recuperando nada, pero le estás generando nombre a tu artista porque estás confiando en él para que se desarrolle en el futuro y ya más bien solito empieza a generar esa plata sin tanta inversión. Pero eso también es como súper relativo, porque ya hablando de un tema más internacional, por ejemplo, justo leía un artículo hace 2 años, o 3 años ya, de cuánto costaba la promoción de un sencillo de Rihanna, ¿no? Sin contar video también. Entonces, se contrata una granja de compositores, entonces los compositores se juntan y debería ser un reality show de esa bodada, ¿no? Porque en realidad juntan como 8 personas así que se mechan por saber quién es el que quién saca el single de Rihanna, ¿no? Entonces te salen canciones todas de puta madre porque tienes a 8 capos mechándose por ser el huevón que la compuso. Gastas en eso, gastas en producción, gastas en medios. Para que esté en el Billboard tiene que estar en probablemente todas las radios. O sea, gira de medios, tiene que irse a todas las radios, tiene que irse a todos los programas de televisión. Es una inversión de viajes, es una inversión de hospedaje, es una inversión gigante por todos lados. Entonces, solamente para que el single se mueva, se invertía $1 millón, sin considerar luego el movimiento del video, y la campaña del video, y todo lo demás, y el show en vivo, o sea, olvídate. Entonces, son montos de dinero que en un país como el nuestro es súper complicado de tener, ¿no? Y si el Estado no nos apoya en difusión para poder tener eso, aunque sea un poquito más fácil, como pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen también Viña del Mar, que es un festival en el que normalmente Claro, el que cierra ese día es un chileno. O sea, el que cierra el festival, el 90% de los casos es un chileno, de esos artistas como promesas nuevas, que a la hora que cierra este festival se vuelve internacional y gigante. Han cerrado justo Mon Laferte, Francisca, Jepe, Javiera, y todos han sido fichados por un sello internacional. Todos. Entonces sus carreras, a partir de cada año, empiezan a moverse hacia afuera, ¿no? Porque el Estado vigila y entiende de que la música es cultura y es parte de su identidad, y no necesariamente tiene que ser, no sé, pues, o sea, no todo tiene que ser cultura mapuche, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo. Pero existe ese interés de que lo desarrollado genera que el ciudadano se identifique con ser chileno, ¿no? Entonces, aquí no está pasando eso. Nuestras autoridades, más bien, cuando tienen que tomar decisiones sobre promoción nacional, llaman artistas internacionales en vez de trabajar dentro de la casa, ¿no? Eso y a Carlos Vive. Si alguien sabe ese tema soy yo, amigo, ¿no? A mí me llegó el contrato que firmó PromPerú con Sony en ese momento y claro, o sea, era un desastre, ¿no? Los abogados de PromPerú no hicieron nada. O sea, a mí me pasaban ese contrato antes y yo les podría haber dicho qué cambiar y qué arreglar. O sea, de hecho lo hice en un post y me generó 80 millones de problemas. Ya por suerte ya las personas que estaban en ambos lugares, ¿no? En PromPerú y en Sony, ya no están ahí. Ahorita en Sony está un de puta madre, o que tiene una visión súper paja de la industria. Pero claro, Stone tiene una súper paja de la industria en tanto el peruano siendo mexicano. Entonces, te da un poco que pensar sobre qué piensa el peruano sobre sí mismo, ¿ves, no? O sea, el peruano, ¿cuándo nos hemos juntado? ¿Cuándo hemos valorado lo que realmente somos? Probablemente cuando llegamos al Mundial, ¿no? Y fue como un sentimiento de unidad nacional, ¿no? Justo ya he puesto mi camiseta por eso. Así como para ser discursivo, amigos, hasta en la ropa. No, sí, yo me acuerdo cuando salió lo de Carlos Vive. Yo escribí un post miserable y me comenzó a escribir gente con hashtag. Me escribían, me maleaban, que decían que yo no era peruano y que no quería el éxito y que yo no sabía nada de gestión pública, ¿no? ¿Qué? ¿De verdad? Yo he estudiado 2 años de gestión pública en Estados Unidos, sé de lo que estoy hablando. Entonces, y venía gente a decirme que yo no sabía cómo funcionaba el Estado y me ponía hashtag Carlos Vives. Tú no eres peruano, no quieres al Perú, no sabes gestión pública, eso es lo que pasa. Es que lo que pasa es que la gente está súper acostumbrada a lo que le dicen. Claro, o sea, no, si de pronto, claro, es que si los medios, si la campaña de prensa, que es una nota de prensa que ha hecho PromPerú, te vende la huevada como, te hemos hecho el video más paja de esta huevada, ¿no? Claro, y te dicen solo ese lado, pero no te hablan de primero que se gastaron 500.000 cocos en ese video
que el contrato no hablaba de cómo se iba a utilizar y que estaba blindado, o sea, no había manera de que Sony dé el plan de marketing para mover ese video. Y si tú eres un artista que está haciendo un sencillo para su canción, weón, tú lo mueves igual, porque es una canción que no vas a desperdiciar. O sea, no la vas a desperdiciar, porque te ha costado, igual te está costando tu imagen. Entonces, Claro. no tiene ningún sentido el pagar esa cantidad de dinero por un video que además claramente no lo cuesta. O sea, yo te lo digo Sí. como realizador, ¿no? O sea, ese video no cuesta, puta, exagerando gastos, exagerándolo, así como diciendo, ya, le han dado hotel primera clase a toda la gente que vino a Colombia a grabar, 80.000 cocos, ¿no? Y eso, o sea, y eso. O sea, ¿dónde están los otros $420.000? Pero es una pendejada, ¿no? Fue una Claro. pendejada eso, ¿no? Y justamente todo este rollo público que se hizo, o sea, claro, a mí sí de pronto yo hice mi análisis del contrato, lo posteé como la abogada más inocente del mundo y al día siguiente tenía, puta, tenía en paralelo 1000 felicitaciones por haber mandado esa huevada y miles amenazas de muerte por haber hecho esa huevada también. Porque la gente es como te pasó a ti, no se vuelven loca y tú no sabes nada, tú no eres nadie para hablar y no sé qué. Y cuando encima tuve la suerte de que me pasaron la lista de artistas que podían haber sido además los escogidos, la gente ahí se volvió loca, pues, ¿no? Es como, wow, pudimos haber tenido a Shakira, tuvimos a Carlos Vives. ¿Qué está pasando? Claro, o sea, olvídate. Fue una pésima decisión por todos lados y eso es justamente porque, como tú dices, en gestión pública, yo sí siento que, o sea, si bien hay algunas personas en el Ministerio de Cultura y me consta de que trabajan súper bien y conocen el mundo de la música, lamentablemente no es la que toma la mayoría de decisiones. Entonces ahí hay un problema, ¿no? O sea, fuera de que luego tenga que pasar por PCM, que pasar por economía y lo que fuese, puta, que dentro de casa, digamos, no tengamos gente que realmente conozca el tema de lo que ha estado pasando, porque nuestro país es bien sui generis, como claramente los tres conocemos dentro de cómo se desarrolla la música en tanto todos los géneros y todos los formatos. O sea, es súper como variopinto y particular. No podemos copiar un modelo de mercado de otro país, ¿no? Que es lo que se está intentando hacer o se ha intentado hacer mucho tiempo, incluso en las universidades, ¿no? Cuando la UPC recién abría, claro, todos salían con ganas de que todo sea, toda es industria musical, todo es industria musical y no sé qué. Es como, claro, pero es industria musical, ¿de dónde? Acá no tienes ninguno de los elementos básicos que la industria musical pide, que básicamente es que el Estado considere que la música es cultura, en principio, ¿no? Claro. Los gringos funcionan porque son súper nacionalistas y aman su país, y aman sus huevadas porque aman Es un América, mercado ¿no? gigante. Claro, y es una huevada muy de ellos. Entonces, claro, si acá cuando una banda peruana hace algo bacán, lo primero que preguntamos es, oye, ¿qué? ¿Eran peruanos? ¿Con qué? O sea, ¿cómo vamos a pretender copiar un modelo de industria? Pues, o sea, no tiene ningún sentido esa huevada. Y ese es todo un rollo, ¿no? Son esos dos factores, ¿no? El tema Estado y el tema plata. Pero el tema plata podría resolverse un poco a nivel de medios si el Estado decidiese abrirlos hacia ese lado, que es hacer una ley, ¿no? O sea, tenemos una ley con un 10% de cuota radial que no se cumple porque el reglamento está oculto misteriosamente en algún fucking lugar que nadie tiene idea cómo conseguir. Entonces todos se dicen, no, pero los locutores son música nacional, no es producción nacional. Pero el reglamento habla de música, específicamente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues? O sea, ahí hay un problema súper grave de que nadie está exponiendo en tanto lo importante que es el tema mediático para que la música peruana funcione, ¿no? Y para que finalmente la gente entienda y sepa qué es lo que estamos haciendo y cómo generar que luego haya un artista internacional peruano que la gente conozca, ¿no? Tener nuestro propio Carlos Vives, tener nuestro propio Shakira, nuestro propio J Balvin, o sea, son cosas Claro. que no hemos tenido porque no veía un desarrollo desde adentro hacia afuera. Siempre es de afuera para adentro. Y así no funciona, pues. No, excelente. Sí, Rubí. bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo Perdón. lo que ha dicho Gustavo. Me fui en floro, Porque, perdón. claro, los dos estamos como que caminamos casi también por la misma senda, ¿no? En mi caso, pues sí, ¿qué pasa cuando alguien es talentoso pero no está en radios o no está en televisión constantemente? O sea, yo he tenido la oportunidad, claro, de salir de un programa de televisión bastante visto y después decidí hacer mi carrera como se podría decir sin el padrino, pues, ¿no? Sin el padrino. Y es bastante difícil, ¿no? O sea, es una pena, pero sí, hay que reconocerlo. O sea, en nuestro país no hay cultura, no hay apoyo, casi siempre necesitas de contactos para entrar a algo, no es necesario que tampoco seas tan talentoso y la gente que es súper talentosa difícilmente a veces la hace por justamente los temas que te estoy diciendo, ¿no?
Yo también he sabido que el Ministerio de Cultura ha tratado de hacer concursos y cosas para artistas, para nuevos compositores, pero hay siempre mano negra. O sea, tengo un amigo muy cercano que mandó una canción, o sea, la compuso, creo que era para el Bicentenario, no me acuerdo, Claro. sí, creo que era para el Bicentenario, y habían unas, bueno, y habían unas pautas, ¿no? Habían pautas que se tenían que respetar, como reglas, para que, pues, que tu canción, digamos, un ejemplo, que tu canción no haya estado colgada en plataforma, cosas así. Y creo que las personas que ganaron, pues habían un par de cosas que no habían cumplido, así que este amigo mandó una carta al Ministerio de Cultura y todo, pero como les digo, siempre hay una mano negra, siempre está esta collería, siempre está este favorcito, el otrito, y para mí definitivamente todo radica en la falta de cultura, ¿no? Para mí la cultura es prácticamente la base de una sociedad, entonces... imagínate, ¿no? Lo que habla Gustavo también, que dice que cuando uno escucha algo bueno, de pronto dice, ¿qué? ¿Son peruanos? O sea, desde ahí ya nos estamos metiendo un autogol, ¿no? Tiene que ver mucho la plata que hay para invertir. Yo creo que el talento es algo que tendría que pasar a segundo o tercer puesto, pero lo primero tendría que ser la plata, lo segundo todos los contactos que tengas y lo tercero esto, o sea, tu talento. Es una pena aceptarlo, pero es así. O sea, si nos ponemos a pensar ahorita en el ámbito de artistas internacionales o que la están haciendo, pues no hay tan buenos cantantes que digamos. O sea, si hablamos en nivel vocal y todas estas cosas, ¿no? Lo que ves es toda una mochila de marketing. O sea, talento puede haber un 50% o ponle 30 o 40, pero de ahí ya, porque puedes tener compositores, arreglistas, productores, todo el área de marketing, lo que explicaba en el caso de Rihanna, ¿no? O sea, mira, eso ya es hablar en un modo pues de industria grandote. En lo mío, que es todavía un pequeño, pucha, sí, yo tengo un montón de canciones escritas y la gente dice, oye, pero ¿por qué no estás sacando más música nueva? Porque hay que pensar a qué le vas a meter tus $2,000 para que esa canción la lleves a un productor, te la pueda arreglar, puedas tener músicos y todo. Ya, tienes la canción. ¿Quién la mueve? Tienes que mover tú. ¿Y por dónde? Por YouTube, por internet, porque la radio no te la va a poner. O sea, a mí ya me pasó que oye, pero tu canción es fusión, medio rock, tal vez si fuera un poco de cumbia, probablemente, ya, tengo un mix de cumbia, toma, que está así a mi estilo fusión. No, pero es que no sé qué, después ya, no, es que ahí en las canciones ahorita está de moda lo urbano. Ok, tengo La vida es una, que es una fusión de chicha, cumbia con música urbana. Tengo esto. No, es que entonces ya se les acaba las excusas para no apoyarte. O sea, no es falta de talento, no es falta de ganas, sino es que la industria musical como tal, limpia, no existe en nuestro país. O sea, esto no pasa en México o en Colombia, que también probablemente pueda haber su mano negra, pero tienen espacios para gente que realmente está desarrollándose. Mira, los chilenos dicen, Mon Laferte chilena, pero Mon Laferte tocó un techo en Chile, con concursos de canto, con concursos de todo. O sea, es prácticamente yo cuando veo un poco la historia de ella, hasta me recuerdo de mí misma, porque es eso, o sea, es llegar a un techo y ya no poder más. O sea, ¿dónde más vas? Grabas disco, inviertes, haces todo, pero las radios no te la ponen, los festivales no te quieren poner ahí porque te ponen mil excusas, porque no estás dentro de la argolla, o sea, hay mil cosas. Entonces a veces uno dice, pero ¿para qué haces música? ¿Por qué sigues en esto? Y ya, pues, y ahí hay una respuesta que es vital. O sea, tú mismo te tienes que preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? Y si es porque te gusta y te apasiona, pues apechugas y abrazas también todo lo malo, ¿no? Y sigues para adelante. Pero sí, sinceramente es una pena tener que responderte esto, pero sí, pues, no solo vale el talento para poder hacerla de alguna manera y también hacerla dentro de tu país o hacerla en el extranjero, porque también son distintos significados, ¿no? Sí, o sea, quiero hacer dos anotaciones justo porque me has hecho acordar, porque en realidad sobre lo que ha dicho Rubí ahorita, que es cierto, lo de Mon Laferte, por ejemplo, claro,
ella ha tenido para funcionar, ella llega a este techo en Chile, ¿no? Y para realmente funcionar, ha tenido que, exacto, ha tenido que irse a vivir a México para que la vaina realmente funcione, porque México es el centro de la industria latinoamericana a nivel musical, o sea, es así, ¿no? O sea, depende de lo que hagas. Si haces rock pop, es México, si haces reggaetón, es Miami, porque así está dividido un poco el mundo musical dentro de la industria a nivel de géneros, ¿no? Y la otra cosa que me hizo acordar es cuando yo me junté con programadores de la radio para ver justamente, claro, cómo va el tema de entrada, ¿no? Porque, o sea, teníamos una canción muy buena para que funcionara y estaba diseñada justamente para radio y todo. Y eso fue lo que me dijeron. Me dijeron, oh, esta canción es un hit, está increíble, suena perfecto para la radio. ¿Cuánto tienes? Pero primero tiene... No, ni siquiera. No, porque es decir, que ese fue un tema. Porque claro, sabemos que hubo un momento en que hubo payola en la radio. Ya, por suerte, no. Ya, de hecho, llegamos a tocar ese tema en un momento y me dijeron, no, olvídate, ya no hay payola. O sea, no lo pregunté yo siquiera, ¿no? O sea, pero lo que me dijeron más bien fue, primero tienen que funcionar en Spotify, en redes y en televisión antes que los programemos. Entonces, claro, pero ¿cómo funcionan Spotify en redes y en televisión si no tengo el medio que pasa música y que hace que luego pase esos temas, ¿no? Entonces, o sea, lo que me estaban pidiendo era que la canción se presente, no sé, pues, por ejemplo, en Combate en Esto es Guerra, ¿no? Porque tienen un montón de audiencia. Y era como, ya, que la canción esté en todo... De hecho, ya habíamos hecho una campaña de prensa y ya habíamos estado en todos los programas, hasta los del mediodía, o sea, con presentaciones y todo, ¿no? Entonces, también era un tema de que o ellos no estaban enterados del asunto porque la carpeta de prensa estaba presentada, o simplemente no les interesaba, ¿no? Sin embargo, una canción de uno de estos personajes que estuvo en estos realities sí estaba programada en la radio. Y son personas que hacen un tema o dos temas máximo porque no tienen justo lo que tú estás diciendo, no, este interés de seguir trabajando en la música, porque hay que trabajar en la música, porque es una joda trabajar en música y lo hacemos porque nos gusta, básicamente. Entonces se aburren y sueltan, ¿no? Entonces le dieron un slot de programación mainstream a un artista que realmente no existe. Entonces, claro, ¿cómo pretendemos que un artista que realmente quiere existir, que tiene un montón de sencillos, que tiene una carrera diseñada durante años, no tenga la misma exposición que pudo haber tenido una persona porque salió en Esto es Guerra y tuvo un escándalo mediático? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ves, no? Eso es algo que hay que corregir de todas maneras, porque si la visión de un programador es esa, ya estamos empezando con un disparo en la cabeza. Pero es que es esa, Gustavo, o sea, es difícil y es doloroso tener que aceptar y hablar de este tema, porque imagínate, o sea, tú que eres manager de Wendy, cómo vienes luchándola junto a ella. Imagínate que yo estoy igual o hasta menos, porque yo no tengo a alguien que camine conmigo, que me esté ayudando a empujar el coche. Entonces, es más duro. Claro, es más duro. Ahora, yo me pongo a pensar en la gente que tiene harto talento y hartas ganas y que solo se queda con eso, porque no hay espacio. O sea, yo les comentaba a ustedes hace un rato de que había escuchado una cantante nueva, joven, haciendo música criolla, manteniendo todo lo que es en música, los estándares del criollismo, pero que había, claro, habían hecho canciones nuevas, sin fusión. Acá lo único que te sonaba distinto y súper fresco era la voz de la cantante, que era muy melodiosa, bonita, que a todos les voy a pasar el nombre, seguro cuando ya se tenga que subir ¿cómo se llama? El video. Claro, lo ponemos abajito. Claro, porque es una alternativa, y alternativas así hay un montón. Yo he escuchado cuando me he ido a Huancayo, gente que es increíble, que hasta uno dice, no puede ser, o sea, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué no, o sea, te da ganas hasta de ayudarlo cuando tú ni siquiera estás, te puedes ayudar? Pero imagínate que nosotros, que venimos empujándola, gente que no tiene ni siquiera que está viviendo aquí en Lima, o sea, cómo se choca y se da contra un muro grande. O sea, si nosotros nada más que estamos tratando de querer entrar en radios, de que estamos intentando, ya no sé qué más hacer para decirle a la gente, hey, tengo ganas de salir. O sea, yo he cantado absolutamente de todo y trato de hacerlo bien todo. Lo primero que me decían es, busca una identidad, que cuando alguien te escuche sepa que eres tú. Ya, lo encontré, lo hice, he sido ganadora de un programa, tengo esto, el otro, ya grabé 2 discos, estoy haciendo música propia y todo. ¿Qué más puedo hacer para realmente que mi país crea en mí, o que mi Ministerio de Cultura me haga respetar o trate de invertir un poco en algo que estoy haciendo? Porque lo mío también, parte de mi carrera es revalorar la música. Entonces,
a veces pienso que de pronto yo conozco mucha gente, incluyendo a mi padre, gente que se ha dedicado a la cultura musical y que termina absolutamente sin nada. Y no es porque no hayan guardado pan pa' mayo, es porque viven de lo que trabajan. Y cuando llegas a una edad y dices, quiero hacer esto, quiero un bono de gracia y algo, nada, y te das cuenta que dedicaste toda tu vida a darle amor y a culturizar, o a tratar de culturizar, representar a tu país en el extranjero, pero a las finales estás ahí sin nada. Entonces, es bastante doloroso. O sea, probablemente muchos que estamos luchándola, como te decía, como Gustavo, que está con Wendy, yo, varios artistas, también, o sea, tenemos que estar como que bastante activos y positivos siempre. Ahora, ¿te imaginas esto sumarle la pandemia? Sí, claro. Claro, no, ahorita estamos en la peor situación posible, ¿no? Es un cachetadón increíble, ¿no? Es una pena que el Ministerio de Cultura, de verdad, que es la entidad que debería de ayudarnos y apoyarnos, no esté, o como dice Gustavo, simplemente a veces no hay las ganas de querer saber qué más hay, ¿no? O sea, es un poco triste. No, sí, claro, en verdad lo que ustedes están diciendo es súper interesante y es súper revelador, ¿no? Yo como les digo, a ustedes les parecerá una cosa del día a día, pero pucha, para alguien como yo es una cosa, no necesariamente que no me la esperaba, pero es bacán cuando ves que la teoría conspiranoica no estaba solo en tu cabeza, ¿no? Y a mí eso me parece importante que se sepa, porque hay un montón de inversión, ¿no? Hay gente que se mata haciendo cosas y tiene ciertas expectativas, y es importante saber cuál es la base material dentro de la cual estas pueden suceder. Y ahí primero, hay varias cosas, ¿no? Una cosa bien, o sea, primero disclaimer, ¿no? O sea, hay distintas escenas que funcionan de manera distinta y, o sea, me parece que ustedes conocen más es la de rock pop, ¿no? La escena mainstream grande, etcétera, ¿no? Entonces, la escena de la cumbia del norte es su propio animal, es un monstruo y tiene su propio funcionamiento. La música criolla también, no son distintas escalas. El folclore tiene una industria totalmente distinta, funciona totalmente distinto, es increíble, o sea, de verdad. Claro, entonces, ahorita, claro, y van a haber similitudes en términos de... Hay mucho estudio sobre industrias musicales y cuando uno entra a la industria del folclore, por ejemplo, antes yo me acuerdo, hablando de industria, pues, cuando no eran solo 3 majors como ahora, sino eran 4, y me acuerdo que uno veía, pucha, las majors, que no sé qué, solo hay 4. En el Perú, en cambio, tenemos producciones peruanas. Sí, pero es una. O son 2. Entonces son unos pulpos, mucho más pulpos que a nivel internacional dentro de su escala. Entonces, esas cosas hay que ver cuando uno se transita de una escena a otra, ¿no? Entonces, pero hay que ponerle harta atención a eso. Bueno, el tema es, lo primero que me gustaría mencionar es que, yendo a los conceptos, ¿qué quiere decir hacerla, no? Y eso puede significar una cosa distinta para distintas personas. Porque, claro, un montón de veces tener éxito en la industria implica pues salir en los medios, poder vivir de eso, que se conozca tu música, pero no necesariamente, ¿no? Al final tiene un montón que ver con lo que los actores de la industria, que definitivamente no soy yo, están entendiendo como algo que ellos persiguen como no sé si llamarlo éxito, porque eso al final es una narrativa triunfalista, pero finalmente, ¿cuáles son las condiciones en las que ellos sienten que su música está progresando o se esté estancando, ¿no? Y claro, y ahí lo que ustedes mencionan es un panorama pues desolador, ¿no? En el que el talento es, mira, ustedes dicen que no es necesariamente, yo lo que los escucho a ustedes es que el talento para tener este tipo de éxito mediático es un factor absolutamente secundario. No tanto, ¿ah? O sea, no tanto. No tanto, porque, o sea, porque tú puedes ser, porque ha pasado, tú puedes tener mucha plata y puedes tener un culo de inversión y puedes tener un montón de contactos en medios, pero si no tienes talento, la gente igual no va a conectar con tu música. O sea, tiene que haber, pero no es todo. Pues. No es todo. Eso sí, exactamente. Pero es un 50-50, ¿no? O sea, ya, lo que pasa es que... O sea, sí, sigue, perdón. Exactamente, no, eso me refiero, ¿no? No es claro, no es que vayas a triunfar sin talento, sino que, claro, cuando tienes talento, en verdad es
puta, todos los otros también tienen talento. Tu diferencial es la inversión que le vas a meter. Y eso pasa en un montón de esferas de la vida, ¿no? Donde, pucha, tener calidad o saber en verdad se espera que sepas, ¿no? Y probablemente alguien que tenga un poquito menos de talento que tú, pero tenga toda la inversión y sea igual talentoso, va a tener algún triunfo, ¿no? Entonces, y a mí eso, pues, al final es un poco desolador. No porque la gente no tenga talento, ¿no? Sino que al final, pues, tienes... bueno, por ejemplo, que Raúl Mata llama banqueros simbólicos, es estos intermediarios culturales que al final no son, no son los músicos, ni son la audiencia en sí, sino que son un tecnócrata al medio que finalmente termina tomando las decisiones de qué se escucha y qué no. Y los criterios son de un montón de cosas, ¿no? Entonces, algo que yo siempre les pregunto sobre Instagram es, por ejemplo, porque hace unos meses salió, por ejemplo, Gisela Ponce de León, mencionando de que a ella le estaban comenzando a pedir para poder actuar y que la contraten en producciones, que pucha, le comenzaron a pedir que tenga un following en Instagram. Y tú ves a los artistas grandotes de acá, de Pakistán, por ejemplo, gente, pucho, con unos Instagrams hacía todo meter, con viajes en Bali, con viajes, pucha, en Europa, en Nueva York, todo el tiempo tienes que estar viajando, tienes que ser un influencer Sí. como parte de tu carrera. Entonces, ¿qué tanta gente te está siguiendo? Y como ya lo hemos hablado antes, con que Rubí me mencionaba, a veces tu following no se traduce necesariamente en gente que te consuma, gente que te compra. Pero igual, o sea, a veces me pregunto, claro, ¿qué tanto más tienes que hacer, además de hacer tu música, para entrar en esta industria, ¿no? ¿A qué cosas tienes qué elementos tienes que incorporar? Digamos, pucha, qué cosas están de moda, ¿no? Porque Perú tiene su marca, pues, ¿no? Perú tiene su marca, todavía somos un destino exótico, donde, claro, las powerhouses históricamente han sido México y Argentina. Ahora la cosa ha cambiado, ya no está tanto en Argentina, sino en Colombia y Chile. Colombia es más, digamos, en términos de qué significa una marca país. Colombia es más urbano que nosotros, se parecen más a los puertorriqueños que las personas de la región andina. Así nos vemos igualitos, entonces, probablemente un artista igual de talentoso que hace música muy similar, pero en términos de marca país me va a funcionar mejor un colombiano para música urbana, para género urbano, que un peruano, al cual yo asocio mucho más con digamos, con el área andina y música del área andina, que tiene su propia marca, ¿no? Entonces, hay un montón de fusión con música andina. Entonces, bueno, ahorita Liberato Cani está recontrafuerte, por ejemplo, como estamos hablando de músicos a los que le dicen métele charango para que tu música se vea más atractiva. Entonces, también son los imperativos de la world music, ¿no? Sí. Que es una industria antigua. Es una industria antigua, es una industria que está bien dictada en una jerarquía gusto euroamericano blanco y el resto del mundo. Entonces es fusionar un género de este tipo con un género, digamos, euroamericano blanco. Bueno, la versión ahora está el hip hop, pues, ¿no? Que ya, pues, bueno, son géneros, digamos, de minorías, pero que igual pasan por el tamiz de la industria, de este tipo de industria dominada por el hábitus, para usar el bordeo euroamericano blanco. Entonces, y nuestras producciones de esta parte del mundo como que adquieren valor allá, ¿no? Y lo que es bien interesante es que esta cosa virá un poco, ¿no? Porque no solo es, pucha, quiero traer la música de la persona que está, pucha, el del pueblo no contactado, ¿no? Del tipo que está arriba en las montañas o al fondo del valle, o acá en Pakistán sería, pues, el tipo que está en medio de las Himalayas o en medio de las rocas. No, ahora, por ejemplo, lo que en Perú está, uno de los géneros de exportación más grandes de Perú, que gente está tocando afuera por lo menos, y que sale un montón de discos, es chicha, cumbia psicodélica, cumbia amazónica, ¿no? Todo espectro de música fusión, no como fusión como género del acto deliberado de juntar, sino fusión de gente que, pucha, tenía estas dos vertientes y decidió poner en práctica algo que combinase a las dos, ¿no? No como una movida comercial, o primariamente por lo menos, sino como una movida, digamos,
una cuestión creativa más, ¿cómo decirlo, no? Honesta, ¿no? Porque no decir lo que es natural. Claro, es Es una honesta. medida, claro, es menos una cuestión, es menos un proyecto calculado, Claro, que básicamente poner una propuesta que surge del grupo de personas que he estado trabajando, que son las, digamos, que es producto de estas nuevas sonoridades que se van encontrando, que son testimonio de cómo la cultura y los sonidos se encuentran al final en gente. Entonces, esto es interesante en el sentido de qué nuevas exigencias tienen los músicos de qué incorporar para pegar en el Perú y para pegar afuera, ¿no? Y es una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, ¿no? ¿Qué nuevas exigencias en términos de social media o de meter distintas sonoridades o de incorporar temas existen existen en la industria del rock pop que ustedes conocen también como para hacerla? Y la segunda pregunta que yo les quiero hacer es, a mí me gustaría que me digan qué es concretamente lo que ustedes creen que el Estado puede hacer por la industria musical en el sentido de, claro, necesita apoyo, pero claro, ¿qué cuestiones concretas creen ustedes? Así como también como para poner sobre la mesa propuestas, ¿no? sí, claro, obvio. De personas que están en la industria, ¿no? ¿Qué cosas concretas creen ustedes que desde el Estado pueden ayudar a que, pucha, esta situación se revierta, ¿no? Que el cuello de botella para el talento sea un poco menos estrecho. Ya, mira, empezando por el tema del Estado, ¿ya? Porque a mí sí me parece súper importante. Lo primero es el tema de medios. O sea, en principio, yo sí creo que debería haber una cuota radial y hasta televisiva, ¿va? Para pasar, o sea, a ver, bueno, teniendo Nacional, TV Perú y Canal IPE, que no haya música nacional en esos tres cosas que el Estado maneja. Ni siquiera tendríamos que meternos con lo privado. No habría que ni siquiera meterse ahí. Que no haya música nacional es súper duro, ¿no? Tienes un programa de videoclips de 1 hora o media hora al día que se repite la semana en IPE, que no llega a todos y ya está, ¿no? O sea, cuando nosotros hacíamos Mapa Sonoro era un programa que se veía en TV Perú y la huevada funcionaba, no tenía rating. O sea, la gente se prendía el televisor para verlo. Entonces, o sea, sí significa que sí hay un interés. Entonces, no, o sea, en Radio Nacional no hay música nacional, salvo un programa también que hablan con artistas y pasan el single que están promocionando y ya está, ¿no? Entonces, el Estado al principio debería utilizar sus propios mecanismos para poder empezar a promocionar a la música peruana en todas sus aristas. No hablo solamente de pop rock, sino en todas, porque como tú dices, cada género tiene una manera de desarrollarse diferente, pero justamente si tienes una radio nacional, debería haber un programa para cada género diferente, o cada día de la semana, de manera distinta, para que todos tengan oportunidades. Todos, desde el indie más under hasta la cumbia más mainstream. Y así de sencillo, ¿no? Luego sí me metería con un tema de discurso de cuota privada de medios, porque eso también es súper importante. O sea, no puede ser de que en verdad no escuchemos música peruana en la radio, o sea, en ningún momento, ¿no? Volviendo al tema, cuando yo era chibolo, las bandas, está comprobado que es importante, porque las bandas que funcionan ahora son las que sonaban cuando éramos más chibolos en la radio, ¿no? Entonces, eso también me parece básico. Y yo también creo que deberíamos generar dos cosas. Un tema de educación. Creo que dentro del tema de arte y cultura en Minedu se podría empezar a ver tema de música peruana como identidad. De hecho, en algunos lugares lo he visto, lo cual que viene del Estado mismo, me parece súper paja, debería seguir ese desarrollo. Eso está bueno. Y lo otro es que justamente estas campañas de marca país, ¿no? Como Marca Perú, ¿no? Y eso, empiecen a trabajar justamente con música peruana y no con música internacional y con artistas internacionales, ¿no? O sea, si estamos desarrollando un país que tiene, como tú mismo dices, este componente exótico, ¿no? Que aún no tenemos, porque la gente viene a Perú básicamente a dos cosas: a comer en Lima y luego como escala, y luego irse a Machu Picchu porque Cusco es la maravilla del mundo, ¿no? Entonces, son las dos cosas que tenemos como turismo que hace que la gente venga a Perú. Entonces, si todo eso, la música siempre está rodeando todo, está rodeándote mientras comes y está rodeándote mientras estás en Cusco, porque en todos lados hay manifestaciones culturales, musicales de la zona. Entonces, yo le daría un énfasis a eso, ¿no? O sea, volviendo al caso de Carlos Vives, si ese video se hubiese hecho con otro artista, por ejemplo, con una Renata Flores y un Liberato Cani, los dos juntos en una canción, promocionando Claro. no un destino como Lima, sino un destino como, no sé, pues ni siquiera Cusco, que todo el mundo ya lo conoce, ¿no? No sé, un Parque del Manu, por tirar algo al aire, bueno, podría haber sido gigante, ¿no? O sea, te digo, en mi propia experiencia, yo tuve la suerte de poder hacer un video con Café Tacuba para Paracas. Entonces, lo que nosotros hicimos, como el tema de la cantidad de tiempo que tuvimos para producirlo fue mínimo, porque, o sea, Rubén se volvió loco y nos llamó un día antes de grabar para cambiar toda la producción hacia Paracas. Hicimos un trato con Cernamp, pero sí, hicimos un trato con Cernamp para que Café Tacuba haga un video promocional
diciendo que la gente vaya a la reserva de Paracas para incentivar el turismo. ¿Tú crees que Cernamp movió ese video, ¿no? Está en YouTube, todos lo pueden buscar. Buscan Café Tacuba, Paracas, promoción o spot. Y tienes a Rubén y a todos los chicos en imágenes que no están en el video, porque fue hecho durante la grabación, pero para otra cosa, sentados viendo el atardecer, una boda linda, diciendo vengan al templo de Paracas, que es una maravilla. ¿Y tú crees que lo usaron? O sea, ni siquiera así. Y en ese video, nosotros no le pagamos a Tacuba. Tacuba nos pagó a nosotros. Entonces, ¿de qué sentido? ¿De qué estamos hablando a nivel de negocio? O sea, Claro. ese tipo de cosas creo que a nivel de marca país son importantes de empezar a desarrollar, ¿no? La música tiene que ser básica e importante para eso. Yendo a tu otra pregunta, puta, es súper duro, ¿no? Porque sí es como jodido de tener que ser músico e influencer a la vez, ¿no? Porque, claro, ahorita... Pero ¿sabes por qué es eso? Eso es porque no hay medios. Pues, si tu única manera de exponerte es lo digital, tienes que ser lo más atractivo digitalmente para que la gente te consuma. Y es un poco por eso. Si de pronto tú supieras que vas a tener radio, supieras que vas a tener televisión, que te van a entrevistar en América Espectáculos, que solamente entrevistan artistas demasiado famosos, porque una banda nueva jamás le van a dar una oportunidad, a menos que sea el sobrino del dueño, puta, ¿de qué estamos hablando? Pues entonces te fuerzan a tener que desarrollar un plan de marketing de redes, estar todo el tiempo pendiente, que está bien, porque finalmente igual sí hay un público digital, ¿no? O sea, dependiendo de las edades que te consumen, es que hay un público que probablemente solo te ve en redes, y eso está bien. O sea, no hay un problema, no es un problema. ¿Es una carga, me trabajo más? Sí, pero hay que hacerla, ¿no? Y el tema de autogestión es algo que se ha venido trabajando desde hace muchos años en la escena, ¿no? O sea, eso hace de que justamente esta repetición que te comentaba por radialmente funcione igual, pero a mayor largo plazo, ¿no? Entonces, una banda que se mantiene constante tocando y tocando y tocando y tocando y tocando y tocando y tocando, probablemente en el año 6, 7 de su carrera ya empiecen a generar que los llamen a shows más grandes, donde les pagan mejor, y es un poco eso. Entonces, lamentablemente, un poco la medida de tu éxito, súper duro decir eso, está basado en dónde tocas y cuánto te pagan por tocar, y por la cantidad de gente que tú estás llevando a ese show. ¿Cómo va a pasar ahora que no va a haber shows este año y que probablemente no va a haber shows hasta febrero del próximo? Entonces, el desarrollo va a tener que ser completamente distinto, ¿no? Porque estamos hablando de darle una vuelta completa de 180 grados a lo que hemos venido pensando como que. Por eso ahorita todo el mundo está como tenso, ¿no? Es como, ¿cómo pruebo yo de que soy chévere si ya no tengo este lugar donde me llamaban y eso me daba un currículum que me hacía verme chévere? Me hacía verme como una persona que ya había desarrollado su carrera. Entonces ahora hay que trabajar justamente en un entorno más digital, pero hablando de un entorno digital en un país en el que lo digital no es la mayoría de la población, necesitamos medios. Entonces, si eres un artista que sale en la radio, le hiciste, pero si nadie te abre la puerta, ¿cómo vas a saberlo? Ahorita estamos bien en un paradigma de complicación absoluta para esa medición de éxito, Lucinda. Es bien jodido. Sí, yo, por ejemplo, bueno, ¿yo qué haría o qué propondría? Un día hablando con un artista de música criolla, que justo me preguntaba un poco cómo estaba haciendo, qué estaba sacando, y siempre viene alguien que te aconseja de una buena manera, ¿no? O sea, era como que, hey, no pierdas la fe, siempre, si es que esto es lo que te gusta, siempre piensa en eso, piensa en por qué estás haciendo las cosas, y si es porque te gusta, es algo que siempre te va a dar alegría cuando haya frustración o cuando haya esta tristeza de que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esta persona me dijo que si muchos artistas tenían un nombre o eran lo que eran actualmente en el país, era porque en los 80s se obligaba a consumir música peruana. Se obligaba. Entonces me dijo, nosotros, muchos de los artistas que ahora tú ves que estamos con un nombre, somos por eso. Y eso es algo que debería regresar. Pero claro, nuestra sociedad que necesita que todavía los fuercen. Imagínate que contra una enfermedad, una pandemia mundial, no entendemos y nos hacemos a los criollos saliendo y no haciendo caso, imagínate, ¿no? O sea, vuelvo a repetir lo que dije desde el principio, o sea, todo tiene que ver con la cultura. Yo no entiendo qué tiene que pasar en nuestro país para que realmente se detecte de que tenemos que visionar totalmente hacia este tema, o sea, decir, ¿qué le estamos dando a nuestros niños? Entonces, porque claro, nuestros gobernantes han sido niños alguna vez, pero qué pena que no tengamos ese soporte del Estado para de verdad inyectarnos cultura, o sea, ya no hay de otra. Ahora, la otra pregunta que hiciste sobre
qué significaba hacerla. Digamos, si a mí alguien me pregunta y me dice, oye Rubí, ¿tú quisieras hacerla en tu carrera, en la música, quisieras hacerla? Yo lo entiendo como hacerla es que gente que no sea peruana se pegue con tu música. Shakira, por ejemplo, Beyoncé, Lady Gaga. O sea, gente que no necesariamente diga, ay, no, yo soy colombiano y voy a escuchar a Shakira, o la colonia colombiana nada más la va a escuchar, ¿me entiendes? Eso, hacerla es que otra gente que no tiene ni idea de que ha sido ganador de un título o lo que miércoles sea, simplemente que te escuche y se pegue con lo que está escuchando y te pueda recomendar, para mí eso es hacerla. Eso es wow. Pero aún viajar, y eso no es, mucha gente dirá, ay, pero se está metiendo un autogol. No, o sea, para mí todavía no, hacerla no es viajar al extranjero y cantar para colonias peruanas. Y eso, porque hay gente que ya tiene sus hijos allá, que sus hijos adoptan otra cultura, no necesariamente la peruana, y la peruana les aburre. Entonces, ¿qué hacen estos padres? Por ejemplo, en algunos shows donde yo he estado, yo he hecho canciones, por ejemplo, un vals tal como es, y después he hecho mi vals en fusión. He hecho una cumbia como es, y después he hecho mi cumbia fusión. Entonces, es como darles un poco de dónde viene cada cosa. Entonces, un show mío siempre va a tener este título como de cultural, porque voy por ahí. O sea, incluso hasta cuando hago el reggaetón con mezcla de chicha y todo, trato de hacerme algo de lo que realmente nace. ¿Y por qué no cantarme una chicha? O sea, a eso voy. A mí, de alguna manera, me siento feliz de que la vida, Dios, el destino me da la oportunidad de haber podido salir al extranjero, acá en nuestro país, haber podido viajar un montón y haber podido tener el soporte y el apoyo del público, porque hay público que no sabe que yo soy ganadora de La Voz, pero que sin embargo me ha escuchado cantar o ha escuchado todo el speech que tengo y de pronto les he caído bien y me han empezado a seguir desde ahí. Pero, o sea, para mí aún no es hacerla. Mucha gente en el ámbito del folclore, por ejemplo, que es otra industria, es gente que la pasa muy bien, que es más, que ni siquiera están en tele algunos, pero que tú vas a un local en Cajamarca, en Ayacucho, revientan ese local. O sea, yo no veo a Lobo y la Sociedad, por ejemplo, en todos los programas de televisión, pero el Lobo y la Sociedad Privada es un grupo que llena, pero no tienes idea. O sea, yo me he ido un día a Carapongo y ¿qué estaba? Rosita de Espinar, estaba Lobo y la Sociedad Privada y la gente era, pero llenecito total. O sea, si también nos vamos a analizar un poquito el caso de Davis Orozco, o sea, no nos vamos a mentir y vamos a decir que Davis es un gran cantante, o sea, pero ha sabido manejar muy bien. Pero ha sabido manejar muy bien sus fichas. Y esto para la gente que lo sigue a él y todo, yo no estoy hablando de su nivel vocal o de esto. O sea, vamos a ser realistas. Entonces, a lo que digo es a que él ha sabido manejar bien el legado que le ha dejado su padre, lo ha reinventado, ha invertido, ha seguido, ha puesto la cumbia, ya la visiona de otra manera, la presenta de otra manera. Pero si hablamos de lo que al principio también estábamos comentando, de cuánto talento se necesita para realmente triunfar en la música, pues siempre va a quedar en tercer puesto o en segundo, como lo dije. O sea, no lo es todo. Así que no se piquen, porque igual, o sea, a mí mucha gente me decía, ay, pero tú ganaste La Voz Perú, ¿te consideras la mejor cantante? No, porque tengo a una nomás a mi costado, que es mi mamá. Mi madre es soprano de coloratura, o sea... Y mi mamá, pues, por cosas del destino, por no haber estado más aquí en Lima, desarrollado su carrera, pues simplemente su carrera musical ha pasado a segundo puesto. Entonces, con esto estoy diciendo que, bueno, que para mí hacerla es que otra gente, que no sea necesariamente peruana, me escuche, que no sea mi familia, y también lo lamentable que ahorita está, pues, ¿no? Nuestro estado con respecto a la cultura y a la música, ¿no? Y para mí sería genial que se vuelva a obligar y que se vuelva no sé, pues, a creer mucho más en lo que tenemos, ¿no? Aquí en Perú. De acuerdísimo. Mira, yo no sé si obligar, ¿eh? Pero sí, yo creo que hay discusión para otro. Mira, hemos intentado obligar a la gente a que no salga por la pandemia. Para otro programa, pero
es algo que de todas maneras tenemos que conversar ahí. Vamos a tener que hacer un 2 contra 1 en la pantalla. Pero bueno. Marito neoliberal. Exacto. No, todo lo contrario, pero bueno. No, la cosa es que, no, pero igual me parece bien interesante lo que mencionan, ¿no? En el sentido, yo un sentido que es bien importante, sobre todo en esto que menciona Rubí, de cómo están funcionando otras escenas que tienen su propio desarrollo fuera del mainstream, o sea, es cierto, o sea, hacerla no quiere decir solamente mortarse en el mainstream, ¿ok? Y eso tiene que quedar clarísimo. O sea, uno no solo la hace cuando logra cuando uno, está en todos los medios, o etc. Sino o sea, mientras la escena musical a la que tú te estás dirigiendo te acoge a su manera, o sea, de la manera en que te acojan, conciertos, reconocimientos, si es una escena, digamos, muy pequeña y muy tradicional, un montón de veces el reconocimiento es el reconocimiento de los maestros. Y que ellos digan, este pata o esta chica es. Y un montón de veces eso vale mucho más que tener a toda la gente, ¿no? Es tener masas detrás de ti, a lo mejor ni te interesa, y eso está bien. El tema no es que haya una sola forma de hacerla, o que haya una sola forma de incorporarse, ¿no? El tema para mí clave aquí es claro, porque eso es lo que hablaba con un amigo para otra cosa, ayer, ¿no? Hablamos de que tanto afán en pertenecer, ¿no? Que tanto afán en que te acepten, que al final es solicitar aprobación de estas personas que sientes que no te están aceptando, ¿no? Y bueno, y lo que conversamos al final, el asunto no es que quiera que me aprueben. Al final la gente que está controlando el asunto me da igual. Muy probablemente a mí como músico lo que me interesa son los recursos y las redes que existen. No las redes como personas individuales, sino el hecho de que hayan equipos de personas que coordinan para esto. Entonces, sorry por pensar que el talento puede generar que estos recursos se movilicen y no al revés, ¿no? Entonces, es bueno saber cómo estas cosas funcionan. Es bueno ser realistas en términos de conocer cómo están funcionando ahora y qué expectativas tengo que tener. Pero sobre todo a mí me parece súper clave conocer estas cosas para saber cómo luchar contra las limitaciones que estas tienen. Para saber cuáles son las taras, para saber cuáles son los problemas, las diferencias, lo que yo siempre estoy trayendo como disco rayado, las relaciones de poder que existen en esto. Entonces, no es una cosa de buscar aprobación, no es una cosa de, pues yo no juego, ¿no? Es una cosa de, bacán, pero si hay estos recursos y yo tengo el talento, ¿por qué yo no puedo jugar también? ¿No? Y yo creo que eso es una discusión que se puede tener, ¿no? No solamente hay que renunciar a las cosas, sino hay que pensar en si existe la posibilidad de que podamos luchar por ellas. Y con esto a mí me gustaría cerrar este capítulo tan largo que hemos tenido. Y nada, gracias. Sí, por favor. Una idea, esa mini, chiquitita. Tenemos 4 minutos. Va a ser 30 segundos. Es que lo que has dicho es bravazo, porque claro, nosotros vivimos en un sistema, que es un sistema, ¿no? Que funciona de esta manera, pero lo que yo siento justamente, que creo que es el trabajo que hace Rubí, que hago yo, y que hacen muchos mis amigos además, es hackear el sistema, ¿no? Porque de eso se trata. Exacto. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es que es lo que estamos haciendo para que la OA funcione a nuestra manera, porque creemos de que el sistema como funciona no está bien. O sea, a mí me parece, sí me da pincho que los medios funcionen de esa manera, me da pincho que las OA funcionen de esa manera, porque creo que se puede, deberíamos funcionar en un sistema en el que el talento, como dices, sea lo más importante y no la plata, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esta autogestión que se genera... O por lo menos balancear un poquito, ¿no? Claro. O sea, si no puedes luchar contra el monstruo de la industria internacional, al menos pues que a nivel nacional la industria genere oportunidades para que haya un poco más de espacios, pues, ¿no? Por supuesto. Y para eso... Acá no cambiamos el mundo, pero el Perú sí, a lo mejor. Es que es el primer paso. No podemos cambiar el mundo si no cambiamos el Perú primero. Pues, bueno, o sea, sí, claro. Y si Perú está tratando de jugar... Si Perú está tratando de jugar en reglas internacionales que por realidad social peruana, que nadie entiende y nadie quiere entender, y todo el mundo le da flojera hablar de realidad social peruana, pero eso es el insumo más básico para poder saber cómo funciona la música también. O sea, porque es identidad, finalmente. Entonces, desde justo mucha gente que trabaja en estos sectores mainstream y más indie, ¿no? Porque el indie se está convirtiendo también en un nuevo mainstream, digamos. Se está rompiendo un poco el sistema y las cosas lentamente están empezando a cambiar, pero hay que seguir, ¿no? Porque si no seguimos, no va a hackearse al 100% como queremos.
Eso Una es mención verdad. final, Rubí, tenemos un par de minutos. Bueno, que la gente que se quiera dedicar a la música y a todo esto, pues sepa también que no todo es lindo. Hemos hablado bastante realista de cómo está la situación y también les aconsejo lo que alguna vez me aconsejaron a mí, que si es que esto te gusta, pues dale y abraza las cosas buenas y malas. O sea, de eso se trata el amor en general, ¿no? Por algo, así que... Es verdad. Es Sí, verdad. vamos a darle la contra pues al sistema y a empezar a creer en nosotros mismos para empezar a proyectarlo. Excelente, como un buen amigo me decía, hay que aprovechar la confusión. Hay que Exactamente. aprovechar la confusión Exactamente. y tratar de hacer lo que se pueda, ¿no? Entonces, nada, me ha dado Bueno, lo lindo del sistema es que me deja hablar con ustedes y conversar de estos Sí, pues. temas y aprender más, ¿no? Pero claro, dentro de lo desolador, o sea, lo bueno es, claro, dentro de, claro, o sea, el talento no es suficiente, un montón de veces y lo digo como un ansioso crónico diagnosticado, como todo el mundo que se mete en academia, es bacán saber, a veces, que la culpa no es solo de uno. Es verdad. Puta, es verdad. O sea que bacán frustrarse, pero no es solo porque a veces no es solo que tu talento no No es es solo tu suficiente. culpa. Exactamente, hay que darse la oportunidad de pensar que hay arreglos sistémicos que están funcionando en otras direcciones y pensar pues cómo podemos comenzar a cambiarlos desde el sistema por lo menos local que tenemos. Nada, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Rubí por tenernos Gracias, tío. acá a la distancia. Me da un montón de gusto verlos, me da pena no abrazarlos, pero como todos estamos en cuarentena, puede estar a las antípodas del Perú o estar viviendo en la casa al lado y da igual. Así que con ese consuelo de tontos me despido y les mando muchos abrazos a todos. Recuerden, suscríbanse, den like, si les gusta, compartan, metan palo, digan cosas, acuérdense. Compartan, Critiquen, sugieran critiquen. cosas, métanos palo pero con like. Claro. O pueden dar en la manito abajo también. Según O sea, suscribir bueno, y de ahí o sea, sí, critican. tenemos espacio para haters. Así que no hay pero son haters, nos dicen y nos meten palo. Claro. ¿Ya? Para iniciar diálogos productivos. Bueno, muchos abrazos muchachos. Nos vemos. Chévere, amigos, nos vemos. Chao, chao.